Hola. Gente, perdón, no quería que mi primer contacto en este canal comentando los cómics de IDW fuera algo negativo. Es más, mi idea era empezar a leerlos en directo con ustedes para irlos comentando y desvelar las maravillosas y originales historias que nos pueden ofrecer. Pero la razón de ser de este video es esclarecer algo que en su momento me tocó mucho los huevos. Así es, gente, el día de hoy vamos a descorchar un tema añejo, algo de lo que posiblemente ya nadie se acuerda, pero aquí estoy yo para revivir el drama. Lanolin, para los que tienen vida fuera de internet, es uno de los personajes originales de los cómics de IDW, a la cual se le dio mucha atención en su momento por ser el 23º personaje femenino fuerte e independiente del cómic, pasar de ser un NPC de fondo a un personaje relevante en la historia y ser extremadamente castrosa y odiada por el 99.9% de los lectores. Pero la cualidad y la razón de ser de este video es la cantidad absurda de gente que afirmaba que, de alguna forma, al igual que Surge y Starline, estaba basada en un personaje de Archie, para ser más precisos, en Sally. Pero, ¿por qué pasó esto? Si leíste los cómics de Archie y los IDW, sabrás perfectamente que entre estos dos personajes no existe el más mínimo ápice de similitud. Y ese es el primer problema que tenemos, ya que estoy seguro que la gran mayoría de lectores de IDW que estaban empujando la mentira de que Lanolin era Sally, en su puta vida han tocado un cómic de Archie, y viven de la idea popular que existe alrededor de ella, construida a través del boca a boca, el impacto que tuvo la serie Sonic Satam y sus últimas apariciones en lo que fue el reboot de Archie. Entonces, ¿quién es Sally para quienes no la conocen? Podríamos decir que es una líder, ¿no? La líder de los Freedom Fighters. Una líder que lidera y tiene conflictos relacionados con el liderazgo y es el interés romántico de Sonic. Bueno, tras el reboot ya no realmente, pero bueno, ¿ya mencioné que es una líder? Para dejarlo claro, Sally es la líder e interés romántico de Sonic. Evidentemente es una visión bastante sesgada que ignora el desarrollo y facetas del personaje, reduciéndolo a una versión flanderizada del mismo, ya que el liderazgo no representa la totalidad de lo que es el personaje de Sally, sino que es una de sus características barra cualidades. Pero quiero que nos quedemos con este concepto. Este se ha vuelto, diría yo, el principal problema, ya que cada personaje que se ha visto jugar alrededor de esta idea termina siendo inmediatamente relacionado con Sally, como ya había pasado con Jewel en el cómic ese del Día del Campo. Lanolin, por su parte, es un personaje relativamente nuevo, sin mucho desarrollo como para que la podamos comparar con el de Sally. Fue agrupada con Whisper y Tangle, personajes con los que no tienen ningún tipo de vínculo ni química, y aspira a ser una líder inspirada por Sonic. Podríamos comparar la forma en la que interactúan con sus equipos. Mientras que Sally es experta en resolver problemas de forma diplomática, conoce a cada Freedom Fighter, sus capacidades y la forma de sacarle el mayor provecho a cada uno, Lanolin es más de llevar la contraria, generar conflicto y sobre todo tomar decisiones sin ningún tipo de sentido. Es que de verdad se hace de quererla muy tarada. Irónicamente, el hecho de que ambos son personajes odiados también provoca que la gente las relacione, a pesar de que esto es por causas completamente distintas. Mientras que una es odiada por su relación con Sonic y el manejo tan descuidado que tuvo por parte de algunos autores durante momentos puntuales de los Archies, la otra es odiada por meter la pata constantemente y comportarse como una cretina. Y podríamos decir que esta es la principal razón por la que decidí hablar de esto, ya que no me cuadra nada la idea de que la gente que no conoce a Sally pre o incluso la post reboot comiencen a pensar que es una especie de mandona, repelente, inútil e incoherente, al igual que nuestra querida Lanolin. Pero Mr. M, ¿cómo vas a decir que Sally no es así? ¿Que acaso Sally no tiene momentos tan estúpidos como los de Lanolin? Sí, claro que los tiene, y les cuento un secreto, todos los personajes de Archie los tienen, pero son esos momentos puntuales que sirven para que dicho personaje tenga la oportunidad de levantarse, cambiar y mejorar como persona, cosa que no estoy viendo que pase con la pendeja esta. ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Es que de verdad, ¿soy el único que siente que la hacen odiable a propósito? Al principio pensaba que le iban a volver una villana o que tendría un pasado trágico que justificaría la razón por la que defendía contra todo sentido común al Mimic disfrazado, porque la otra opción es que simplemente es estúpida, y no sé si esa es la imagen que Evan e Ian querían que nos lleváramos de ella. Habiendo dicho eso y dejando claro lo que no es Sally, podemos pasar a lo que sí es, y esto le servirá como introducción al video que le haré a Sally. A grandes rasgos, fue una víctima junto a muchos otros de la toma de poder de Robotnik. Siendo miembro de la realeza, recibió toda la formación que necesitaba para ser considerada la más apta para buscar una forma de liberar a sus familias de la robotización. Un personaje con motivaciones y metas claras desde el principio, que cambiaran conforme pasaba el tiempo y se enfrentaba a nuevos retos. Un personaje con conflictos internos, teniendo que elegir entre las aventuras y sus deberes como princesa. Un personaje con divisiones a nivel sentimental que afectaban la forma en la que se comportaba y trataba a otros personajes. Un personaje que durante mucho tiempo existió únicamente para ser un
saco de boxeo de los escritores y convertirla en un cascarón de miseria y depresión, pero que finalmente pudo levantarse, ponerle orden a su vida y convertirse en la mejor versión de sí misma. Y además de todo eso, es la líder. Díganme en qué punto se parece eso a Danojin. Hay que señalar que ciertamente estas comparaciones que existen entre Danojin y Sally no son culpa nuestra, sino que vienen principalmente de los fanboys gringos de Archie, que están traumados con la cancelación y tratan desesperadamente de proyectar sus mamadas mentales en los cómics actuales. ¡Esa no es Sally! ¡Esa no es Sally! ¡Eso no es Sally! ¡Ya! ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saber quién es la nueva puta Sally? La nueva Sally es nada más y nada menos que Whisper. Probablemente se estarán preguntando qué tienen en común estas dos, y la realidad es que prácticamente nada. Pero hay un elemento que sin duda alguna las hace más similares que cualquier otro personaje de IDW, y es precisamente esa faceta miserable de Sally que les mencioné hace un rato. Durante cierto periodo de los Archies, a Sally se le torturaba bastante, poniéndola constantemente en situaciones traumáticas, como el maltrato por parte de su padre o la supuesta muerte de Sonic, que poco a poco la llevarían a convertirse en un personaje muy deprimido. Con Whisper pasa algo similar. Desde su primera aparición hasta la fecha de publicación de este video, todo su personaje ha girado en torno al trauma que le quedó tras la muerte de sus compañeros a causa de Mimic. En resumen, Danojin no es Sally, no se comporta como Sally, no trabaja como Sally, no piensa como Sally, no aborda las situaciones como ella, ni su relación con su equipo es la misma, y sus motivaciones no tienen nada que ver. No se parece ni siquiera a la Sally del reboot, porque es así que es simplemente la líder que lidera sin mayor desarrollo. Pero la diferencia es que ella sí lo hace bien, y aunque Danojin tuviera más experiencia, seguiría siendo una líder diferente a Sally. Si buscamos un personaje en IDW que podamos decir que es la nueva Sally, sería Whisper, no porque compartan cualidades esenciales o porque sus roles en la historia sean los mismos, sino más bien porque ambas comparten etapas de trauma y sufrimiento. Sally por su parte lo superó y Whisper continúa en camino para lograrlo en el futuro. Y es meramente por esa única similitud que podemos decir que el personaje más parecido a Sally en los cómics de IDW es Whisper. Bueno gente, me gustaría saber qué piensan en los comentarios, si están de acuerdo o en desacuerdo y si les gusta este formato con menos edición. No olviden suscribirse y darle like si quieren más contenido similar. Que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.